Yo sí creo mucho, yo sí, sobre todo en la fe que uno le pone a estos tiempos de oración, a las enseñanzas, al estar reunidos, porque dice la palabra de Dios también que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y nosotros como siempre nos reunimos es en el nombre y glorificamos en el nombre del Señor y glorificamos, le damos la gloria y la honra al Señor. Que todo lo que sucede, que todo lo que pasa, lo bueno que nos pasa es porque Él obra, es porque Él hace, es porque su mano poderosa está sobre nosotros. Entonces, cuando le glorificamos a Él, pues Él obra. Vemos sus múltiples y sus grandes bendiciones sobre nosotros, sobre todos nosotros, porque dice la palabra también que no, como decía Pedro, no he visto justo desamparado, y pues nosotros tampoco hemos visto justo desamparados cuando oramos y clamamos a Él y las oraciones son contestadas. Las oraciones de Dios que nosotros hacemos a Dios son respondidas y sus bendiciones sobre nosotros aún más. Y es de lo que nosotros vamos a hablar hoy. La bendición de bendecir, Lilia. Vamos a entregarle al Señor en oración. Gracias, Padre, por este tiempo de oración, Señor, por esta reunión, por la presencia tuya en medio de todos nosotros, porque nos pudimos congregar, Señor, virtualmente, pero estamos aquí todos pendientes, Dios. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, eh, para glorificarte, para alabarte, Señor, para enseñorear tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor, y por una palabra y por escuchar los súplicas y el ruego, Señor, de nosotros, de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice que la bendición de bendecir, porque es que lo importante es uno recibir la bendición, porque es que cuando uno recibe la bendición, cuando a uno le dan la bendición, uno la recibe, y cuando uno la recibe, es bendecido. Entonces, es importante recibir la bendición. Bueno, mientras tanto, voy a hablar un poquito en Gálatas 3 y en Génesis 28, para que lo vayan buscando ahí. Gálatas 3 y Génesis 28, que van a ser como nuestras bases bíblicas el día de hoy. La propaganda, los invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales por Facebook, por Twitter, por Instagram, y que nos sigan por YouTube y que nos sigan. Ahí está Liliana otra vez. Gálatas 3 y Génesis 28 va a ser nuestras bases bíblicas el día de hoy. Es bendecir, la bendición de bendecir. La vez pasada, lo último que yo les había dicho era que uno tiene que bendecir. Bendigamos en todo momento, bendigamos en toda ocasión. No importa, bendecir a los hijos, bendecir a la familia. Lo que por gracia nos es dado, por gracia lo vamos a dar. Y es tan fácil bendecir. Entonces, bendecir, ¿qué significa? Bien decir, desear el bien, hacer el bien para alguien o para algo. Uno puede también bendecir no solamente a las personas, pero uno también puede bendecir la casa. Uno puede bendecir la ropa que uno se pone, uno puede bendecir los alimentos, uno puede bendecir el trabajo, uno puede bendecir la ciudad, uno puede bendecir todo uno lo puede bendecir. Uno puede bien decir, uno puede bendecir, uno puede desear lo mejor. La ropa, el closet, uno puede bendecir la ropa también. Uno puede bendecir los rincones de la casa también para que no le salgan moho, para que no hayan cucarachas, gusanos. Todas esas cosas uno los puede bendecir para que el Señor haga. Y digamos, es increíble que cuando se bendice una casa que está llena de moho, hay mohos que son obviamente por agua o por filtraciones, pero hay otros mohos que no. Hay otros mohos que son de maldiciones en la casa, y esas, cuando uno bendice, entonces todo eso feo, todo eso malo también se va. La ropa también uno la bendice para que no se desgaste, para que no se dañe, para que se conserve más tiempo. Uno también bendice la ropa. Entonces, la bendición de bendecir. Y es terrible ver que
cada día cuando uno entra a las redes sociales o ve los noticieros o uno ve tanta cosa mala, porque es que cosas buenas, yo realmente en este tiempo yo no veo cosas buenas, muy pocas cosas buenas he visto yo. He visto más el desamor, he visto sobre todo cómo suben videos acerca de el maltrato hacia, no solamente hacia los niños, no solamente hacia los animales, pero hacia el adulto mayor, esa degeneración de los hijos y de los nietos hacia un adulto mayor, hacia los padres o hacia sus abuelos, ese maltrato tan terrible que hoy yo pude ver y yo maldije a esa persona joven, era como un nieto con su abuela lavándola en una alberca y haciéndole que se lavara y le jalaba el pelo y me dio tanta ira y tanta rabia que yo dije, no, Dios mío, algo le tiene que pasar a este hombre porque no es posible. Y se veía un hombre joven para una mujer, se veía que era su nieto y le decía de cosas horribles y yo me indigné tanto que yo decía, Dios mío, yo tengo a ese hombre cerca de mí y lo cojo a palazos o algo malo le voy a hacer, porque es tanta la indignación que uno siente que no nos podemos controlar. Entonces, en vez de uno bendecir, esas personas lo que le provocan a uno es maldecir. ¿Y cuántas personas que están viendo ese tipo de videos, cuánta gente no maldice a esa persona y cuántas maldiciones no cayeron sobre esa persona? Es terrible la maldición que le caiga a uno y después uno dice, ay, ¿por qué me va mal? ¿Y por qué es que no? ¿Por qué es que de mal en peor y ando en la inmunda? Porque todas esas maldiciones caen sobre uno y si una persona no está con Dios, pues es peor, es muchísimo peor. Las familias cada vez están más lejos del Señor. Las familias no se bendicen como se deberían bendecir. Ahora sí vamos a ir al libro de Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Donde se nos dice que Cristo nos redimió por la maldición de la ley y nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero en el capítulo 12 aún nos decía que, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, hablando obviamente de la ley. Pero nosotros ya somos justificados por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Esas maldiciones por la ley, porque es que a la verdad ninguno puede cumplir la ley. Si nosotros cumpliéramos la ley como en los tiempos de Abraham, como hacen los judíos, como hacen los judaizantes, pues nosotros estaríamos perdidos porque no hay una sola persona que pueda cumplir la ley al pie de la letra. Y si por la ley todos pecaríamos y si por la ley todos somos malditos. Pero como estamos justificados por nuestro Señor, por Cristo Jesús, salvos y redimidos por la maldición que teníamos por la ley, redimidos por el Señor Jesucristo, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la palabra que nos da Gálatas, ¿se entiende? ¿Se entiende la bendición? Ahora, vayamos a Génesis 28. Génesis 28. Les vuelvo a recordar, Gálatas 3 y versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora vamos al libro de Génesis y versículo 28. Vamos a leer del 12 en adelante, recordando que aquí en el capítulo anterior era cuando pues Jacobo huye
de Esaú por todo lo que hizo, pero pues este no es lo que nosotros vamos a leer. Y el versículo 28 del capítulo 28 del 12 en adelante nos dice: entonces Isaac llamó a Jacob, Isaac padre de Jacobo, y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo 3. Versículo 2. Levántate y ve a Padán Aram y a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo 5 nos dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo Jacobo? Bendijo a su hijo y lo mandó a que se fuera. Isaac bendice a Jacob, el padre bendice al hijo. Había bendición para Jacob, pero también había obediencia de parte de Jacob. El padre bendice al hijo, pero el hijo obedece. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay bendición de parte del padre hacia el hijo. El hijo recibe la bendición, pero el hijo también obedece. Tiene que obedecer. Prosigamos, avancemos al versículo 10. Vamos a leer del 10 hasta el 17. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré, y a ti y a tu descendencia. 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 16. Y despertó Jacobo de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, Dios le habla a Jacobo en sueños. Aún en los sueños el Señor le puede hablar a uno. Y aún en esos mismos sueños que uno tiene, el Señor nos bendice. Dios habla, Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios muerto, Dios nos bendice en todo momento que nosotros estemos prestos a escuchar y a obedecer. En este punto, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, es cuando nosotros recibimos las bendiciones, cuando recibimos lo mejor del Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Jacobo? Entonces Génesis 28, 18 nos dice: después de que Jacobo hubo recibido la bendición, después de que hubo obedecido a sus padres, después de que hubo escuchado a Dios, entonces versículo 18 nos dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19 nos dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero, y Betel es lo que significa casa de Dios, por eso lo llamó así. Entonces, fijémonos que lo que hizo Jacobo fue bendecir. Él bendijo una piedra, la ungió con aceite, aún bendijo con lo que él tenía
para dar gracias al Señor. Bendijo una piedra. ¿Quién iba a imaginarse uno que uno puede bendecir una piedra, ungirla con aceite? Pero él lo hizo. En los siguientes versículos, Jacobo hace votos a Dios. Entonces, Jacobo recibe la bendición de su padre. Luego Dios le habla en sueños y aún más, Dios lo bendice. También Dios le revela en sueños lo que va a hacer con él, las bendiciones que le va a dar. Como Jacobo entendía la importancia de la bendición, porque acordémonos lo que hizo con su hermano Esaú, Jacobo peleaba las bendiciones, sabía tanto la importancia de las bendiciones que las peleaba a toda costa, no le importaba. Y aún después de esto hizo votos. Y leamos, continuemos el versículo 20 en adelante. E hizo Jacobo votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Inteligente Jacobo, y eso es esa es la parte que nosotros debemos aprender, a tomar las bendiciones así, a ver las bendiciones así y a tomarlas y hacer todo lo que esté en nuestra alcance para recibirlas, para tomarlas y para no soltarlas. Jacobo, además de todo lo que hizo y bueno, tuvo que salir huyendo de su hermano Esaú y estaba asustado pues porque estaba amenazado de muerte por su hermano por robarle la bendición, pero para él era tan importante recibirle las bendiciones que hacía de todo, y a Dios de cierta manera le agradaba lo que él hacía, le agradó que él hiciera votos y le agradó que hiciera ese voto de ofrendar, de dar el 10% de todo lo que, aparte de que el Señor le da, de lo que el Señor le da a él apartaba para Dios. Una persona muy astuta, muy astuta. Además de eso, vamos a ver una promesa grandísima. Cuando el Señor le agrada todas estas cosas que nosotros hacemos, los votos que nosotros le hacemos a Dios, creerle a Dios sobre todas las cosas, entonces aquí es donde vamos a leer el versículo 15 del mismo 28 que no lo habíamos leído. Y el Señor nos dice una promesa para nosotros: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Entonces, aún más, el Señor cómo nos bendice el Señor grandemente, pero tenemos que tener obediencia, tenemos que tener fe, tenemos que creer y tenemos que pelear nuestra bendición. El Señor dice repetidas veces: no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa del Señor para nosotros. Y la vemos en Deuteronomio 31:6, la vemos en Deuteronomios 31:8, la vemos en el Salmo 94 y versículo 14, la vemos aún en Josué 1:5 y todavía la encontramos en el Nuevo Testamento en Hebreos 13 y versículo 5, en donde el Señor dice textualmente: no te dejaré ni te desampararé. Pero es nuestra parte entregarnos a Él, y es nuestra parte creerle, y es nuestra parte tener fe para que recibamos esas bendiciones. Entonces, pero vemos que Jacob es un hombre de fe grandísima y pelea por su fe. ¿Y qué hizo su hermano Esaú? Porque fue desobediente y porque fue celoso. Y entonces en Génesis 28 y un poquito de para atrás, versículo 6 nos dice: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacobo y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Versículo 7, y que Jacobo había obedecido a su padre y a su madre, y que había ido a Padán Aram.
Y versículo 8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujeres de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Entonces Esaú era un hombre desobediente, Esaú era un hombre que hacía todo lo contrario, por celos y por enojo y por rabia. Entonces todas las bendiciones que le habían dado a su hermano, él hizo todo lo contrario, tomó, hizo lo que no debía hacer y obviamente pues no recibió todas las bendiciones, que sí había bendiciones, pero el que recibió más bendiciones fue su hermano Jacob, que muchas bendiciones, que ahora es conocido como Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacobo? Y vuelvo y lo recalco, en el versículo 7 nos dice que Jacobo había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Dice, obedeció. Importantísimo. Entonces, cuando nosotros creemos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros seguimos y cuando nosotros bendecimos, nosotros también recibimos las bendiciones, y de lo que nosotros damos, eso mismo recibimos. ¿Qué tan importante es este versículo 7 en donde Jacobo obedeció a sus padres? Porque dice que fue obediente a su padre y a su madre, pero también nosotros sabemos que la Biblia nos dice que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque no solamente es un mandamiento de Dios, sino que es un mandamiento con promesa. Nos dice en Deuteronomio 5:16 y en Éxodo 20:12, voy a ir allí un momentico, Deuteronomio 5:16, donde nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, todo esto está unido, todo esto está ligado. Cuando Jacobo no solamente obedecía a su padre, y por obediencia a sus padres también recibió todas las bendiciones. Entonces nosotros hagamos también lo mismo, seamos como ese Jacobo, seamos como ese hombre que peleaba las bendiciones, seamos como aquel Isaac que bendecía también a sus hijos. En todo tiempo, en todo lugar, nosotros tenemos que bendecir para que nosotros también seamos bendecidos. Hay una parte que estaba buscando aquí, hay una parte importante. Aquí en Efesios 6, porque esto no solamente nos dice el Antiguo Testamento que debemos honrar a nuestros padres, sino también nos lo dice Efesios 6 y versículo 2 y 3, en donde nos dice que honra a tu padre y a tu madre, pues es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa que el Señor nos da. Por obedecer, por honrar a nuestros padres, por honrar lo que ellos nos han mandado, y asimismo tomar cuidado de ellos. Y esto fue lo que no me gustó cuando vi este programa, cuando vi este documental o un post, no sé cómo se llama, de alguien maltratando a su abuela, a su madre, a una anciana, a un niño, en donde nos debemos indignar, pero en donde también nosotros tenemos que tener cuidado de maldecir, porque aún el mismo ángel Gabriel, peleando con Satanás, se atrevió a maldecirlo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Tuve que pedir perdón por eso, y no es fácil, pero que de nuestra boca sea bendecir y no maldecir, cualquiera que sea la situación que nosotros pasemos, porque estamos en los últimos tiempos, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, porque tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque tenemos que cuidar nuestros ojos, porque tenemos que cuidar nuestra vida y la de nuestra familia. Justamente mi mamá estaba hablándome ayer acerca de una revelación que le dio el Señor
a ella y la envió a Ezequiel 7, ¿no? La envió a Ezequiel 7, en donde le decía que el fin estaba cerca. Y entonces, pero no se los voy a explicar ahorita, sino se los voy a dejar para que ustedes lo lean. El fin viene, dice exactamente Ezequiel 7. Entonces, es una exhortación para que nosotros obedezcamos, porque es que también, vea, en Hechos 2 y en Hechos 2 y versículo 17 y en Joel 2 y versículo 28, cuando se nos dice que viene el Espíritu Santo y donde se nos dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, antes de que venga ese día. Entonces, todas estas cosas, como nunca hemos visto cosas, hemos visto visiones, hemos visto revelaciones, hemos soñado cosas así como, vea que Jacobo también soñó, nos dice que él soñó y vio cómo subían y descendían y bajaban ángeles del cielo y cómo el Señor le hizo una promesa a él. Entonces, cuando a nosotros en este tiempo se nos están revelando tantas cosas como nunca antes están sucediendo cosas que antes habían sucedido, como nunca antes la tierra está temblando, como dice en Isaías, capítulo 24, si no estoy mal, que la tierra temblará como borracho, en donde están todos los volcanes, están desencadenando, están despertando todos estos volcanes, en donde hay tanto odio, como veíamos también esta mañana, donde la persecución de los cristianos se incrementó hartísimo, donde ya no se puede salir a predicar, porque estos protestantes que van en contra del cristianismo, que se llaman Antifa, están agrediendo a los cristianos físicamente con gases, con pimienta, en donde los policías están arrestando a los predicadores, a los pastores, simplemente por predicar el evangelio y simplemente por decir la verdad, únicamente por hablar del pecado, y entonces ya no les está gustando a la gente y nos están persiguiendo, nos están encarcelando, como en el como en el Nuevo Testamento, como los antiguos, como los discípulos del Señor, en donde eran perseguidos, matados, encarcelados. Iguales estamos en estos tiempos, iguales estamos en estos tiempos. Estamos en tiempos muy difíciles, y en vez de atemorizarnos, de asustarnos, pues entonces, como nos exhorta la palabra del Señor, bendecir para ser bendecidos. Entonces, en todo tiempo vamos a hacerlo, aún con nuestros enemigos, aún contra aquellos que nos hacen daño, aunque no queramos. Entonces vamos a orar por ellos, vamos a bendecirnos nosotros mismos, vamos a cubrirnos con aceite ahorita que no nos podemos congregar, ahora que no nos podemos reunir, pero nosotros lo podemos hacer en nuestra casa, creyendo fielmente, teniendo esa fe grandísima que nos exhorta el Señor a que tengamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Unjamos nuestra casa, unjamos nuestra ropa, unjamos nuestras vidas, nuestras familias, los que tenemos cerca a nosotros. Bendigámoslos, la bendición de bendecir es una bendición cuando uno bendice también, porque de eso que uno da, uno también recibe. Entonces bendigámonos unos a otros, bendigamos todos los alimentos, la casa en el que estamos, el país, la ciudad en donde estemos ahí, porque si estamos ahí es porque el Señor quiere, porque un propósito tiene con todos nosotros. Si no sabemos cuál es el propósito, digámosle, pidámosle al Señor que nos hable acerca de qué es el propósito que Él tiene para nosotros, o simplemente es haber nacido para que de nosotros nazca una vida que va a ser importante, simplemente para eso, que nosotros creemos que es tan básico, pero que es tan importante. Entonces, así como el Señor Jesús, así como toda la descendencia antes de él tenía un propósito, que todos aquellos nacieran para que viniera de ellos el Señor Jesús. Entonces, todo tiene un propósito, y agradezcámosle al Señor
por nuestros padres, por nuestros abuelos, por las personas que están mayores todavía con nosotros y bueno, por los hijos, como siempre les he dicho, bendigamos, bendigamos, no nos cansemos, no nos cansemos porque así como nosotros bendecimos a aquellos, de eso mismo nosotros también vamos a ser bendecidos. Recibamos, seamos como Jacobo, aferrémonos a esa bendición, no la soltemos y aun si tenemos que pelear con el ángel del Señor como lo hizo él, pues hagámoslo. ¿Y cómo se pelea? Si me van a preguntar cómo se pelea con el mismo Dios, en oración, de rodillas, buscando la Biblia, buscándolo a él de día y de noche. Si uno no tiene sueño a las 3 de la mañana y uno dice qué hago y se pone a pensar cosas, pues uno lo que tiene que hacer es simplemente abrir la Biblia u orar. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es pelear la bendición. Uno estar ahí siempre aferrado al Señor en vez de uno pensar qué hago, cuál es la solución. La solución es Dios, la solución es el Señor, es el que le da a uno las soluciones, es el que le da a uno las sanidades. Es que, mejor dicho, tengo yo tantos testimonios para dar de lo que hace Dios y lo que ha hecho y lo que hará el Señor conmigo, que la única manera es entregarse a Él, únicamente a Él, únicamente a Él. Es que vean, ni siquiera el trabajo, ni siquiera la familia, ni siquiera el pastor, nada, Dios. Dios es el único que le da a uno todo cuando uno se lo pide, cuando uno cree en Él, cuando uno hace voto con Él, el Señor le entrega y le da y lo bendice a uno de gran manera, muchísimo. Y lo creo, lo predico, lo declaro y lo doy como testimonio. El Señor es el que le da a uno todo. El Señor da, el Señor quita. Y entonces, bueno, ahora sí, inclinemos nuestros rostros y démosle las gracias al Señor por esta palabra, Señor Dios bendito, por tu palabra sabia, Señor, que únicamente es de las Escrituras, Señor. Todo es sacado de las Escrituras, todo es sacado de la palabra tuya, Señor. Mensajes que tienen que venir, Señor, a nuestras vidas, que, que redarguya en nosotros, Señor, todo aquello que tú nos enseñas, Señor, para que crezcamos espiritualmente, Señor, porque sabemos que los días no son buenos, Señor, porque lo sabemos que los días cada vez van a ser más duros, Señor, para que nosotros sigamos fieles a ti, aún en los momentos duros, en los momentos de angustia, Señor, porque el que persevera, Señor, ese es el que alcanzará la gracia y la gloria tuya, Señor, porque el que persevera y no se arrodilla ante Baal, Señor, ese es el que va a prevalecer y ese es el que va a estar, Señor, ahí en el cielo, Señor. Ese es el que va a recibir la bendición, Señor. Ayúdanos a estar santos, Señor. Ayúdanos a estar puros. Ayúdanos a ser consagrados, Señor, a ti. Nuestros cuerpos consagrados a ti. Nuestras mentes consagradas a ti, Señor. Porque van a venir días aún terribles, Señor. Terribles, como dice la palabra tuya, Señor. Los días terribles del Señor van a venir, Padre. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor, y a no sentir temor, a no sentir angustia, sino la paz y la tranquilidad de que tú nos guardarás, Señor, de que tú nos ocultarás ahí en el hueco de tu mano, Señor, protegiéndonos, amparándonos, Señor. Ahí debajo de tus alas, Señor, vamos a estar seguros, vamos a estar resguardados, Señor. Vamos a sentir la confianza plena y absoluta, Señor, de que todo va a estar bien con nosotros, Dios, con nuestras familias, Señor, porque hacemos votos así como hizo Jacob, Señor. Vamos a hacer votos delante de ti, Señor, que tú nos bendices, que tú nos das, Señor, que tú nos ayudas, que tú nos amparas, Señor, que tú cuidarás de nosotros, Señor, que tú sanarás nuestras enfermedades, Señor, y tú serás el Dios nuestro, Señor. Eres Padre Santo, el Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y la tierra, Señor, lo que hay más abajo en la tierra, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro sanador. Eres tú, Señor, nuestro diezmo, Padre Santo, nuestra ofrenda, Señor, es nuestra vida, mi vida, Señor, es mi ofrenda, mi vida y mi entrega a ti, Señor, es mi ofrenda, Señor. Eso, Señor, que tú requieres de mí, lo entrego a ti, Señor, gustosamente, Padre Santo, para que hagas conmigo conforme a tu voluntad,
voluntad, Señor, para que hagas conmigo, Señor, como tú quieras y como tú planeas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, para que pueda yo recibir, Señor, las bendiciones que vienen de ti. Todas esas bendiciones, Señor, así como le prometiste, Señor, a Jacob, Señor, como le prometiste a Abraham, a Isaac, Señor. Entonces así también yo recibo todas esas bendiciones, Señor, y reclamo las bendiciones, Dios, aún si me es permitido para todas las personas que están aquí, Señor. Bendícelas sobrenaturalmente, Señor. Bendícelas en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendice a sus familias, Dios de la gloria, Señor altísimo y santísimo, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, su casa, Señor, su lecho, Señor, su comida, Señor, su vestido, su calzado, Señor. Bendice las manos, Señor, que laboran, Señor, que preparan aún para preparar los alimentos. Bendice, Señor. Bendice esas mentes, Padre Santo, para que haya inteligencia y sabiduría en todo lo que hacen, en todo lo que realizan, en todo lo que piensan, Señor. Bendice, Padre Santo, su salir y su entrar, Dios de la gloria. Bendice, Señor, aún esas rodillas, Señor, cuando se postran delante de ti, clamando, pidiendo, Señor, pidiendo por los suyos, pidiendo por sus familias, pidiendo por sus hijas, por sus nietos, por sus nietas, Señor. Cuando piden, Señor, por sus vecinos, Señor, por sus amigos, pidiendo, Señor, por aquellos familiares lejanos y cercanos, Señor. Bendice, Padre Santo, sus palabras, Señor, que son